Dios es bueno. Aleluya. ¿Podés tomar asiento? Muy buenas noches, Dios los bendiga. Decirle al que está al lado, qué bueno que viniste vos. Aleluya. Si vos estás pensando el único que hay, bueno, pero qué bueno que estamos en casa de Dios. Aleluya. Quiero compartir con ustedes una palabra que recibí hace mucho tiempo y en algunas ocasiones la he predicado y me he enfocado en algún aspecto, en otro momento en otro. Hoy quiero hablar de esta posibilidad que el Señor nos permite en el libro de Ezequiel 47, que es nadar en el río del Espíritu. Ezequiel 47, versículo 1 en adelante, y vamos a predicar bien rápido, así bien rápido oramos, bien rápido el Espíritu se mueve y bien rápido somos llenos para la gloria de Dios. Pero por sobre todo, más que llenos, queremos ser renovados en su autoridad y en su poder. Dice la Biblia entonces desde el versículo 1 en adelante, el hombre me trajo de vuelta a la entrada del templo y vi que brotaba agua por debajo del umbral, en dirección al oriente, que es hacia donde da la fachada del templo. El agua corría por la parte baja del lado derecho del templo, al sur del altar. Luego el hombre me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la puerta exterior que mira hacia el oriente. Y vi que las aguas fluían del lado sur. El hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano y midió 1000 codos y me hizo cruzar el agua, y la cual me llegaba a los tobillos. Diga conmigo, tobillos. Y luego midió otros 1000 codos y me hizo cruzar el agua que ahora me llegaba a las rodillas. Diga conmigo, rodillas. Midió otros 1000 codos y me hizo cruzar el agua que esta vez me llegaba hasta la cintura. Lomos, dice en alguna otra versión. Diga conmigo, cintura. Midió otros 1000 codos, pero la corriente se había convertido ya en un río que yo no podía cruzar. Creció tanto el torrente que solo se podía cruzar a nado. Versículo 6. Entonces me preguntó, ¿lo has visto, hijo de hombre? Enseguida me hizo volver a la orilla del río y al llegar vi una gran cantidad de árboles a cada lado del torrente. Allí me dijo, estas aguas fluyen hacia la región oriental, descienden hasta el Arabá y van a dar al Mar Muerto. Cuando desembocan en ese mar, las aguas se vuelven dulces. Y el versículo 9 dice, por donde corra este río, todo ser viviente que en él se mueva, vivirá. Habrá peces en abundancia porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce, así donde el río fluye, todo vivirá. Todo vivirá. Ministrarlo al que está al lado, decirle, vivirás. Ahora ministrarlo al de atrás, decirle, vivirán tus sueños. Aleluya. Estamos creyendo lo que dice la palabra de Dios. Juan en su profecía, en Apocalipsis, menciona otro río o el mismo río que sale del trono de Dios. La pregunta sería, ¿será el mismo? Apocalipsis 22, versículo 1 dice, después me mostró un río limpio, de agua de vida, resplandeciente, como cristal que fluía del trono de Dios y del Cordero. Ahora el origen ya comienza a tomar magnitud. Viene este río, que es un río que proviene del mismo Dios y del Cordero. Zacarías 14, versículo 8, también hace alusión y dice, también en su profecía, entonces menciona, no lo vamos a leer, aguas vivas que salen pero ahora desde Jerusalén. Esto es símbolo y típico de donde habita el Señor. Las aguas del río, entonces, representan la influencia benéfica del Mesías y su reino milenial. Vuelvo a decirlo, la influencia benéfica del Mesías
en su reino milenial. Lo que estamos entendiendo es que el Señor tiene intención de bendecirte y de bendecirte en una manera sobreabundante, sobreabundante. El Señor nos está dando una lección a través de estas palabras. Muchas veces nos servimos de estos textos para inspirarnos a orar en esto de nadar en el río del Espíritu, de involucrarnos con el Espíritu Santo, de ser llenos, de colmarnos, de poder tener experiencias tremendas, y las vamos a tener en el nombre de Jesús. Pero, en fin, quiero darle el contexto exacto a la palabra y poder entender entonces que el Señor nos está hablando de mi conocimiento y mi madurez con respecto a Jesús. Todos los que estamos hoy en la casa somos cristianos, cristianator, estamos llegando, algunos hace mucho que están, algunos no entendió nunca nada y algunos somos muy sabios, algunos somos un poquito sabios, algunos chamullamos que somos sabios, no sabemos nada, pero la verdad es que todos estamos en proceso. Y en ese proceso no valen nada mis habilidades, no valen nada mis intenciones. Es todo por gracia. El Señor se revela a nosotros por gracia. Afuera pasa por la calle un perdido y vos estás acá adentro contado como salvo y tenés vida eterna en el nombre de Jesús. Por ningún tipo de mérito tuyo, sino por gracia, por amor, el Señor te eligió. Entonces, todos los que estamos acá, estamos por gracia. Cada cosa buena parecería que tiene un origen. Mire, la idea es que hoy podamos meditar en los niveles de vida en Cristo. Si pensamos en el río, tendríamos que pensar hasta dónde estás en Cristo. ¿Te mojaste los piecitos? Decir a qué tal lado. ¿Te mojaste las patitas? ¿Estás hasta las rodillas? Alguno de ustedes dirá, bueno, pero hace un año que me convertí, está bien que esté con los pies nada más. Quiero decirte que hay gente que está nadando en este río en mucho menos de un año. Y algunos, con muchos más años, estamos contradictorios, nos cuestionamos todo, lo meditamos, nos parece que ya está y de golpe nos desilusionamos. Algunos de nosotros dejamos de mirar el río, dejamos de mirar el origen, dejamos de mirar a Dios y miramos a los hombres. Miramos a alguien que dijo que era de Dios, alguien que dijo que era del Señor y que nos hirió. Lo que debemos hacer es llegar al final. El origen es el Señor. Cada cosa buena entonces tiene un origen. Y el origen está en Dios. Mire, una nena, una sencilla niña, quería dar gracias por el pan. Y entonces quiso ir un poco más profundo y meditando, se dio cuenta que tenía que dar gracias por el pan, pero también tenía que dar gracias por su mamá, que fue a comprarlo. Inmediatamente pensó en que también tenía que dar gracias por la panadería, por el panadero que lo había fabricado. Luego, pensando en los insumos que tenía que llevar ese pan, pensó en los molineros. Pensando en los molineros, también pensó en que para que haya que moler, tiene que haber alguien que esté sembrando. Y entonces pensó en el agricultor y dio gracias. Pero luego, dando gracias por el agricultor, terminó entendiendo que también tenía que dar gracias por el suelo. Y luego entendió que ese suelo sin lluvia no podría haber dado fruto. Y dijo, voy a dar gracias por la lluvia. Luego dijo, con solo lluvia no pasaría nada. También tengo que dar gracias por el sol. Y comenzó a darle gracias al sol. Y por fin, luego de todo ese círculo, entendió que tenía que darle gracias a Dios. Algunos de nosotros, no solamente en la gratitud, nos desenfocamos y vamos pasando por todas las etapas para al fin llegar a Dios, sino que a veces en el hecho de echar responsabilidades a otro. ¿Cuántos se ofendieron con algún hermano hace muchos años atrás, cuando recién empezaban y eran inmaduros? Es que fue cruel. Uno no esperaba eso de un hermano. Y entonces, ustedes no tanto, los que vienen los domingos del mediodía, son los que hablan y dicen, son todos iguales. Y ahí se empieza a generar una distancia con Dios.
hoy le podemos decir al Señor, gracias. Porque todo lo que he vivido, todo lo que he padecido, lo que me dolió y lo que me hizo bien tenía un sentido. Y tu intención es bendecirme para la gloria de Dios. Vamos a entender entonces los niveles que vamos a transitar. Una vida puede estar justamente llena del Señor y eso equivale a vida. Y una vida puede estar vacía, seca, y eso equivale a la muerte. Nosotros somos los que elegimos cómo queremos estar. Somos nutridos, somos enseñados, tenemos la provisión, todo está a la mano, solo tiene que haber eso. Ahora, ¿cómo puede ser que alguien se muera espiritualmente si todo viene de obsequio, todo es por gracia y todo llega por misericordia? ¿Cómo puede ser? Simplemente hay que sentarse a hablar con alguien o meditar en nuestra propia situación y vas a entender que te desenfocaste. Te desenfocaste. Si estás dando vuelta por el molino, por el panadero, por el que sembró, por el sol, por la lluvia, en lugar de ir a Dios. Si el pan hubiese estado de alguna manera errado, equivocado, hubiese sido dañino, ahí hubiese alguien tenido que buscar el responsable y buscar en el medio. Pero al fin lo que yo recibo es de Dios. Y puede ser que en el medio de eso el panadero no se lavó las manos, puede ser que en el medio de eso no hubo mucho sol y entonces la harina tiene ciertas características, en el medio de esto hubo inundaciones y esa harina también tiene otras características, pero yo no puedo andar buscando culpables. Lo que yo tengo que agradecer es, no importa cómo llegó, le doy gracias al Señor porque llegó para la gloria de Dios. El agua viva fluye y permanece. Cuando el agua está estancada, todo, no hace falta que pensemos mucho, ¿no? Cuando uno deja agua en una piletita, en algún lugar, en un fuentón, el agua, ¿qué pasa? Se pone verde, se pudre. Esa agua ya no es pura, ya es dañina para mí, ya no la puedo beber, posiblemente me haga mal. Yo tengo que intentar que esa agua se conserve. Para que el agua se conserve, naturalmente el Señor se sirve no de químicos como cloros y algunos otros aditamentos, sino que el Señor se sirve de que recorra camino, pase por las rocas y sea filtrada para que luego sea contada como pura. Lo que yo tengo que entender entonces es que si yo quiero experimentar un agua que fluya, un agua que esté y que pueda yo experimentar su limpieza, tiene que ser un agua que esté corriendo. Si yo estoy pensando en lo espiritual, lo que yo necesito es que el agua corra por mi vida. Yo no me puedo quedar con la experiencia de 1968 cuando fui lleno del Espíritu Santo y hablé 4 palabras en lengua. Lo que yo tengo que hacer es ejercitarme y tengo que dejar que el Espíritu Santo fluya y fluya y fluya. Mirarlo al que está al lado y hablarle en lengua. Decir, Raba, Kandaraba, Sheterebe, Sana. Hablale en lengua. Y si no tenés lengua, bendecilo. Decir, te bendigo por ahora, pero después vas a ver. Aleluya. ¿Cuántos quieren el bautismo en lengua? Aleluya. Vamos a ser llenos del Espíritu Santo de Dios. El agua viva entonces me lleva a que yo pueda entender que el Señor tiene buenas intenciones para conmigo. Las aguas son vida. Por ejemplo, los peces, la fauna, la flora, sus riberas, como relataba el pasaje que leímos, el alimento que hay ahí, el trabajo para el pueblo, para los pescadores, todo tiene que ver con esto. El texto habla de que el creyente debe ir de menos a más y que el conocimiento y la vida en Cristo deben ir inundando poco a poco. ¿Cómo tiene que ir el conocimiento y la vida? Inundando poco a poco nuestras vidas. Y esto es crecimiento. Cuando yo hablo de crecimiento, no puedo dejar de decir que hay gente que no crece. No puedo dejar de decir que yo tuve periodos muy largos donde estuve estancado, donde no sabía para qué estaba, ni que era lo único que sabía, que si me enfermaba o le pasaba algo a los nenes, oraba y Dios me favorecía. Y con eso ya estaba contento. Ahora, yo no estaba deseoso, no estaba siendo desafiado y yo quisiera que el Señor hoy nos desafíe a seguir creciendo en el nombre de Jesús.
Cuando la Biblia habla de la estatura del varón perfecto, cuando la Biblia habla de ministerios, cuando la Biblia habla de dones, lo que está esperando es gente madura, gente crecida, gente que vaya por más, gente que desee, que sueñe con todo su corazón alcanzar cosas mayores. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a pedirle al Señor que nos dé más, que nos dé más. Si querés se lo decimos ahora, decíselo: Señor, danos más y más de tu gloria. Aleluya. Hebreos 5, versículo 11 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Cuando escuchamos este término, casi que suena como un insulto. No sé si alguien le grita de un auto al otro: tardo para oír, pero suena feo, a nadie le gusta que digan bienvenido, bienvenido tardo para oír. ¿No? Uno no le gustaría mirarlo al que está al lado y no le digas nada. Pero entendemos que hay más que nada en New Jersey, hay gente que tarda para oír. Ahora, mire cómo lo describe Hebreos. Acerca de esto tenemos mucho que decir. ¿Cuánto hay para decir? Mucho. Por eso es que tenemos que activar nuestro oír. Yo tengo que enterarme de todo, tengo que recibir todo, tengo que desafiarme en todo, tengo que ir por más en el nombre de Jesús. Entonces dice, y es difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros. ¿Qué tendrían que ser ya? Maestros. Después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. ¿Qué es? Niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Por qué lo tienen ejercitado? Por el uso. ¿Qué hay que hacer entonces? Ponernos a usar. Espere que se me desenchufó esto ahora. Ore por la máquina esta. Tenemos que orar justamente pidiéndole a Dios que nos capacite y que podamos entonces avanzar creyendo que es por el uso. ¿Por qué es? Aleluya. Si usted ve que le empiezo a pegar a esto. Decía el pasaje, ahí viene ya. Decía el pasaje entonces de Hebreos que yo tengo que ejercitar y tengo que usar, tengo que servirme de la palabra de Dios. Cada palabra tiene que ser un desafío. Cada vez que hay una predicación yo tengo que entender que hay un mensaje para mí. Cuando yo todavía estaba en proceso, también escuchaba la palabra y muchas veces decía, ay, hoy hablaron del Espíritu y hablábamos en lengua, estuvo tan lindo. Y después me decía, no, hoy hablamos de portarse bien, hablamos de no mentir y todo eso, es más aburrido estuvo. Pero eso nos lleva al crecimiento y nosotros tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir madurando. Yo no me puedo contentar con ver el agua, no me puedo contentar con saber que el agua fluye desde un lugar. Yo tengo que empezar a experimentar, tengo que empezar a mojarme primero los piecitos y estar creyendo que el Señor tiene mucho más para mí en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así que posiblemente en este tiempo podamos ser desafiados y creerle al Señor que Dios nos va a llevar a un nivel mayor, que Dios nos va a llevar al crecimiento. En algún otro momento hemos compartido palabras, textos como esto y hemos desafiado a que todos los que estamos acá podamos estar deseosos de crecer y de seguir avanzando. Pero la idea es que hoy podamos determinar que en el nombre de Jesús, porque Dios lo dijo, así será y creceremos para la gloria de Él. Ahora, yo tuviera que hacer ahora un análisis de mi propia vida. Si yo tuviera que ahora mirar
en mi trayectoria. Cuando preparaba esta palabra, miraba en mi propia vida y pensaba y decía, ¿cuánto tiempo perdido? ¿Cuánto tiempo perdido? Años. Las señales del cielo para mí eran que Nacho no se enferme. Que Sharon tampoco se enferme. Decía, ve, clavé un dominguito y los nenes andan bien. Faltaba 2 domingos, tenían fiebre los dos, que Dios sabía cómo hacerlo, y otra vez congregaba. Y es años. Una cara para la iglesia y otra cara para el mundo, pero ninguna cara para Dios. Y me arrepiento de ese tiempo perdido. ¿Cuánto más hubiésemos hecho? ¿Cuánto más hubiésemos alcanzado? Sabe Dios cómo son los tiempos, pero a contarse fue tiempo perdido. Un tiempo en el que podíamos haber avanzado, nos podríamos haber desafiado por mucho, pero por mucho más. Entiendo que hoy cada uno de nosotros está oyendo una palabra como esta, y al leer este pasaje que estamos leyendo de Hebreo, que comenzaba diciendo, acerca de esto tenemos mucho que decir, y es difícil de explicar, porque hay muchos que son tardos para oír. Podamos terminar leyendo el final del pasaje, que dice, ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Que podamos meternos en el asunto, que podamos interceder, que podamos orar, que estemos dispuestos de todo corazón, que mi desafío no sea, voy a tratar de congregar todos los días de la semana, todo el mes, todos los días que mi desafío no sea, bueno, voy a tratar de orar, que mi desafío sea alcanzar esa estatura, poder seguir creciendo, que mi desafío sea alcanzar la estatura del varón perfecto. Y si los pasos son meterme en el agua apenas los pies y luego en el próximo tramo mi desafío será hasta las rodillas y luego en el próximo tramo será hasta los lomos o la cintura, pero al fin la idea es que todos estemos nadando en este río para la gloria de Dios. El acto de medir, de determinar una distancia, la distancia que hemos avanzado. En el texto dice 1000 codos y eso es 45 centímetros, 47, según la nación determina que es aproximadamente lo que mide desde la muñeca al codo de un hombre. Y entonces dice 1000, entonces podríamos decir por 50 centímetros, 500 metros. Pero esto de medidas no es para que nosotros recibamos ninguna revelación con el número, sino para que nosotros entendamos que hay tiempos y medidas, hay puntos donde nosotros tenemos que ir a otro nivel. En esos primeros 1000 codos, el agua llegaba hasta los tobillos. Vos no podés estar en los 3000 codos con el agua hasta los tobillos. Cuando entras en los segundos 1000 codos, tenés que ya estar con el agua hasta las rodillas. Tenemos que crecer. Vos no podés estar igual que cuando llegaste, ni hablar de estar peor que cuando llegaste. Tenés todo lo que necesitas para estar mucho mejor, nada más y nada menos que a Cristo. ¿Será que no estamos bien conectados, que no sintonizamos, que no permitimos que Él diga, que Él haga, que Él gobierne, que Él domine? El agua a los tobillos implica que camino con Dios. Y gracias al Señor por eso. El hecho de que estés acá es una bendición. Hay muchos que han dejado de estar y están contados como perdidos. Hay muchos que no terminan de afirmarse y ni siquiera son contados en ese primer nivel. Pero qué bueno que vos estás enfrente al Señor, escuchando esta palabra y de alguna manera recibiendo aprobación de parte del Señor. Satanás ataca el calcañar, lo que sería garrón, talón. Y allí somos vulnerables. Hasta el mismo Señor declaró que Él podría ser vulnerable allí, pero a pesar de eso tuvo victoria y en esa victoria nosotros también somos más que vencedores. Pero cuando estamos en el agua y el agua nos llega a los tobillos, es una experiencia cómoda, refrescante, nos requiere de tanto esfuerzo y nuestros pies
están guardados. Los pies son los que nos llevan. Los pies son los que nos permiten ser mensajeros. Los pies son los que determinan que soy evangelista. Y es lo que yo tengo que rogar a Dios que sea guardado. El agua a las rodillas nos recuerda cuántas limitaciones tenemos, cuántas debilidades tenemos. Y entonces tendremos que doblar las rodillas y esto implica que estemos en oración. Podemos ir confiados cuando somos capaces de orar y clamar. Isaías 35, versículo 3 dice: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. No sé cómo está tu oración, pero el Señor sabe cómo fortalecer mis rodillas si están endebles. El agua a la cintura o los lomos, se requiere más esfuerzo de nuestra parte para poder avanzar cuando el agua ya llega a la cintura. Los lomos en la Biblia nos recuerdan el entendimiento, la preparación, el mayor esfuerzo, el servicio, el trabajo. En esta casa tenemos oportunidad para todos, y todos de alguna manera y de acuerdo a su crecimiento, y hemos tomado la decisión con Zulma de que en alguna ocasión hasta equivocarnos en adelantarnos y no equivocarnos en cerrar puertas y detenernos. Nunca vamos a negociar con el pecado, ni nunca vamos a permitir que aquel que no está en condiciones esté tocando cosas santas, justamente por el daño que se va a causar a sí mismo, no porque nosotros estemos dando una determinada imagen. Lo que queremos es que todos podamos aprender que para servir a un Dios santo debo clamar a Él por esa gracia para estar en esa condición. Perdiendo el miedo a las aguas, primero en los tobillos, después en las rodillas, después en la cintura y después entonces a nadar. Soy yo el que determino en qué lugar quiero estar. Algunos de nosotros quizás hasta hoy estuvimos muy conformes con el agua a los tobillos. Quizás hoy sea el día para darle comienzo a otra etapa y comenzar a permitir que el Señor cubra mis rodillas, que el Señor cubra aún hasta mi cintura. Y algunos de nosotros quizás hoy comencemos a nadar en el nombre de Jesús. Nadar es una actividad de bajo impacto que involucra a todo el cuerpo. Nadar en el río de Dios es flotar y eso es dependencia. Eso es depender de la gracia de Dios. Eso involucra a todo el ser, no solo el cuerpo, sino el alma y el espíritu. Debo entonces determinarme a estas alturas dónde debo y dónde quiero estar para la gloria de Dios. Mateo 13, versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Mateo 13, versículo 11, responde. Él respondió y les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Versículo 12 del capítulo 13 dice: porque a cualquiera que tiene sed le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Entiendo que el Señor hoy nos está llamando a madurar espiritualmente, nos está llamando a crecer. Estas no son las prédicas que más amén sacan, estas no son las prédicas que más te entusiasman, pero si no te entusiasman es porque quizás tu oído no está afinado desde lo espiritual. Hoy es un día para que vos te puedas afinar desde lo espiritual y recibir todo desafío que venga de Dios. Juan 10, versículo 10, en la segunda parte dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso es lo que quiere el Señor para con vos. Sos vos el que tenés que determinar estar posicionado de la manera correcta. Filipenses 4, versículo 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando vos le das lugar, es el Señor el que se encarga de centrarse, de ubicarse en tu ser.
Algunos de nosotros decimos, pero yo lucho y lucho, divago, me voy con los pensamientos. Algunos luchan con la pornografía, otros con el delito, otros con la drogadicción, otros con diferentes tipos de errores y pecados que por supuesto lo dejan expuesto delante del Señor y lo descalifican. Pero hoy podemos aprender por lo que la palabra nos está enseñando, que lo que necesitamos no es pelear nuestra batalla, sino depender del Todopoderoso Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, no es algo que puedas razonar. Guarda vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lo que yo debo hacer es creerle al Señor y pedir esa paz, experimentar esa paz y esperar como efecto que mi corazón sea guardado, que mis pensamientos sean guardados en Cristo Jesús. Isaías 12, versículo 3 dice, sacaréis con gozo aguas de la fuente de salvación. Hay provisión, todavía hay acceso. Soy yo el que tengo que ir a buscar y habrá en abundancia. La revelación de Dios es gradual. Mire, los pasos en la vida de cualquiera sería una lectura sencilla, nos lleva a que podamos pensar en un tiempo de inocencia, el tiempo de la patriarca, el tiempo de la revelación de la ley, y luego profetas, y luego llegar al Nuevo Testamento. Así como yo conozco la revelación histórica, así también se revela a mi vida. Y en algún momento fui muy agraciado por un versículo de Salmos, y en otro momento desafiado y exhortado por un versículo de Proverbios, y en otro momento la historia de algún personaje del libro de Reyes me inspiró, y en algún otro momento entendí que en los profetas menores había verdades que me iban a llevar a tiempos mayores, hasta que llegados los evangelios descubrí a Jesús y entendí que no era cuestión de justificarme ni de presentarme de la mejor manera, sino de creer que todo lo que Él hizo era suficiente para que yo entonces ahora pueda gozarme y disfrutar en lo que el Señor inspira a que vivamos a través de las cartas. Creo que el Señor hoy nos está modificando la manera de ver a Cristo, la manera de ver a la iglesia, y le podemos creer al Señor y podemos estar dispuestos a recibir ese desafío e ir por más en el nombre de Jesús. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cuántos vieron un amanecer? Todos se levantan a las 12. ¿Cuántos vieron un amanecer? Aleluya. ¿Qué? De la noche, apenas un reflejo, generalmente un color rojizo en el horizonte, comienza a aparecer, mucho más lindo verlo en el campo, y ese sol comienza a cobrar vida, y los detalles que yo no podía ver cuando todavía estaba en proceso el amanecer, cuando el amanecer se llevó a cabo y el sol comienza a resplandecer, ya los puedo ver. Tengo que permitir ese amanecer en mi vida para que quede en evidencia todo aquello que es estorbo y yo pueda renunciar en el nombre de Jesús. Mas la senda de los justos es como la de la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Yo no puedo quedarme como estoy, tengo que seguir creciendo, tengo que ser como la luz de la aurora, tengo que ir hasta ese día perfecto, y en este caso será a una estatura mayor. Tendré que pasar por el tiempo del agua en los tobillos, el agua en las rodillas, el agua en los lomos, pero tengo que tener el desafío de nadar en el nombre de Jesús. Podré ser un bebé en Cristo, pasaré por un tiempo de ser alguien maduro pero inexperto, luego seré alguien maduro y con conocimiento, y llegaré al punto de ser contado como un anciano, no anciano por la vejez, sino anciano por la sabiduría que el Señor me ha revelado. Cuando hablábamos del agua, pensábamos en la natación y vemos que es un deporte que consiste en el desplazamiento de una persona a través del agua, sin que ésta toque el fondo o el suelo, sin apoyos en ese suelo, solo dependiendo del fluido. Y si hoy queremos depender de algo y queremos nadar en este río, solo vamos a depender
del río del Espíritu de Dios. Algunas veces es la única opción para pasar de un lugar a otro. El temor al agua profunda es para los inexpertos. Los que no saben nadar, por supuesto, que le tienen temor, es para los niños. Por eso es que el Señor hoy nos está llamando a que podamos madurar hasta el punto de ser expertos en el nombre de Jesús. Las perlas, los tesoros, lo que es valioso está allí en el fondo. Tenemos que ir por ello en el nombre de Jesús. Quedarme en el agua hasta los tobillos me va a hacer encontrar lo que es desecho, lo que volvió. Está y estoy guardado, pero tengo que ir por más en el nombre de Jesús. Esos tesoros, esas perlas están en aguas profundas y aún los grandes peces están en el agua profunda. Voy por ellos en el nombre de Jesús. Lavar los pies solo requiere un poco de agua y sumergirme requiere mucho más. Y Dios tiene agua para todo aquel que quiera sumergirse. Se busca vida en otros planetas y cuando se busca vida en otros planetas, una de las señales es que haya agua en esos lugares. Es el indicador de vida. Los nómadas siguen ríos para ir acampando cerca de un lugar donde haya provisión. El agua naturalmente es vida, es necesaria. Y nosotros en lo espiritual más que nunca creemos que hay vida en el nombre de Jesús. Aguas del río nos recuerda la limpieza plena como en cada una de nuestras vidas. En la inmersión de nuestro ser, como en algún momento Natán tuvo que sumergirse en esas aguas para recibir sanidad, de acuerdo a la guía del profeta. Fluir es el movimiento de acción continua de las aguas vivas y podemos decirle al Todopoderoso que hoy fluya su gloria en medio de nosotros. El Salmo 1, versículo 3 dice: será como árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y todo lo que hace prosperará. Yo quiero ser afectado por esas aguas. Yo quiero ser afectado de tal manera que pueda dar fruto a su tiempo, que la hoja no caiga y por supuesto que todo lo que hagamos prospere para la gloria de Dios. Las aguas entonces son fuente de vida. Las civilizaciones siempre se han desarrollado a orillas de un río. El delta, el Nilo, los diferentes lugares que hemos conocido y que escuchamos a través de la palabra, siempre fueron contados como lugares fértiles. Mire, Juan 7, versículo 38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, desde su interior, ¿desde dónde? Desde su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Yo quiero más de Dios. Zacarías 13, versículo 1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. También esta agua nos califica, nos prepara y determina que tenemos ingreso a algo mayor. Isaías 11, versículo 9 dice: no habrán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Isaías 32, versículo 1 dice: he aquí que para justicia reinará el rey, hablando de Cristo, y príncipes presidirán en el juicio. Isaías 32, versículo 2 dice: y será aquel varón como escondedero contra el viento, como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en la tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en la tierra calurosa. Está diciéndonos que Jesús, en cualquiera sea la situación, es nuestro pronto auxilio. Habacuc 2, versículo 14 dice: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. La idea es que hoy podamos pedirle a Dios
que nos lleve más profundo, que podamos decidir juntos, quiero ir más profundo. No me conformo con el agua a los tobillos, no me conformo con el agua a las rodillas en el caso de que ese sea el tuyo. No quiero solamente el agua, quiero nadar en este río para la gloria de Dios. Ponete de pie y vamos a estar orando juntos y le vamos a decir al Santo cuánto lo deseamos. Ahí donde estás, cerrá tus ojos y primeramente pedirle perdón. Y decirle, Señor, si en algo te he fallado, si hay algo que me limita, si hay algún hecho, si hay algo guardado en mi corazón que estorba tu fluir, te pido perdón. Te ruego, Dios, que me des sabiduría, que me des unción y me capacites para poder tomar decisiones que me lleven al próximo nivel en lo espiritual. Ayúdanos, Señor, a caminar por estas aguas.